Nosotros estamos compuestos por 8 consejeros, grandes sabios, muy sesgados hacia la economía, hay que decirlo. Y nuestro objetivo es hacer recomendaciones basadas en evidencia. Somos mucho más una agencia de políticas públicas que una Comisión Nacional de Productividad, que lo único que mira es la producción. Nos interesa mucho más el bienestar de los ciudadanos y eso es lo que nos estamos un poquito enfocando. Minería fue nuestro primer mandato presidencial y la verdad es que le tenemos harto cariño por lo mismo. Fue un esfuerzo titánico que requirió del apoyo de los sindicatos, requirió del apoyo del Consejo Minero, de muchas empresas que también nos abrieron las puertas en el extranjero y también de Cochilco y el Ministerio de Minería. A su vez, nosotros también hacemos estudios automandatados, entre los cuales estamos ahora viendo cómo regular Uber, Airbnb. Entonces somos bastante gitanos en los temas, no nos quedamos en uno solo. Tenemos un equipo de ninja que va saltando de tema en tema y a lo demás les vamos sumando lo que serían consultores especialistas. ¿Por qué? Porque nadie sabe de todo y por lo mismo tratamos de nutrirnos de todas las visiones. El último mandato presidencial que nos envió la presidenta Bachelet fue salud, gestión de hospitales, pero les quiero contar de que el primer mandato del presidente Piñera, de análisis de impacto regulatorio, incluye el levantamiento de permisos en ciertos sectores estratégicos, en los cuales está minería, por lo cual probablemente vayamos a seguir encontrándonos en distintas instancias. Pero en minería nosotros entregamos el informe en mayo del 2017. Y hemos estado un poco desconectados, pero tenemos el mandato de estar monitoreando qué ocurrió con nuestras medidas, con nuestras 53 recomendaciones. Y nos pone bastante contentos ver de que en el programa del presidente Piñera, que tuvo una cápita para la minería, de las 25, hay 20 que son comparables. 10 de esas 20 comparables son exactamente o muy similares a lo que nosotros sugerimos. Entonces nos pone contentos ver de que efectivamente se está avanzando y que hay temas que son de muy de largo plazo que nosotros vamos a seguir mirando. Voy a ir muy rápido sobre lo que fue el contexto y los resultados, porque más que respuestas yo les traigo preguntas. Les traigo un poco del estudio de automatización que hicimos a nivel general para el estudio de competencias laborales, porque este no es solamente un tema de la minería, sino que es un tema que traspasa a todos los sectores productivos y tampoco un tema exclusivo de Chile, sino que es un tema también a nivel mundial, que se está debatiendo qué pasa con la sustitución o la complementariedad entre el capital y el trabajo. Lo que ustedes ya saben, la minería es la viga maestra, lo dijo el presidente Frei Montalva, y el sueldo de Chile lo dijo el presidente Allende. Neruda le escribió una oda, así que me voy a saltar de lo que es importante. Pero lo que sí es cierto es que entre los últimos 15, 20 años la producción de cobre subió 20%. El problema es que, en términos de productividad, nosotros tuvimos que mover más o menos el doble del material. Y a su vez, meterle el doble de energía para poder producir apenas un 20% más de cobre. Entonces, esto fue lo que, motivado por el superciclo y los márgenes, hace que uno un poco se relaje y maximice más producción que productividad. Lo que a nosotros nos preocupa es que, bueno, si nosotros no vamos a poder controlar el precio del cobre, ni la ley del mineral, pues sí podríamos empezar a fijarnos, y yo creo que lo han hecho en los últimos 3 años, en, bueno, ¿qué pasa con la productividad? Y si controlamos la productividad, ¿cómo hacemos más con lo mismo? Bueno, podríamos empezar a decir que vamos a poder controlar también nuestros costos. Y así como en el caso de Codelco se han visto mejoras muy, muy importantes en términos de costo. El mandato que nos entregó la presidenta fue que no solamente seamos líderes en producción, sino también en productividad. Esto hicimos un benchmark a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Fuimos a compararnos con las mejores faenas internacionales seleccionadas. Ahí no nos estamos comparando con Zimbabue, no nos estamos comparando con el Congo, estamos buscando Canadá, Australia, países que son más productivos, pero a la vez tienen estándares más exigentes. Entonces, si por ejemplo en Canadá se demoran 3 años en aprobar o rechazar un proyecto minero, ¿por qué en Chile nos vamos a demorar 5 o 6 años? Si es que efectivamente los estándares de allá no son más laxos que los nuestros. Lo mismo pasa en términos de seguridad laboral. Y para ello nos apoyamos mucho en la consultora Matrix, en Fundación Chile también, los demás ya los dije, pero Ministerio de Minería, Cochilco y también el Consejo Minero. Aquí están las faenas que fueron visitadas, las que efectivamente incluimos en el benchmark, son las que son comparables con la realidad chilena. Esto es que sean cobre y que estamos hablando de más o menos 100.000 toneladas al año para arriba. Nuestra muestra tiene el 30% de la producción mundial de cobre y el 50% de la producción mundial de cobre sobre 100.000 toneladas al año. De ahí están las de Freeport, Morenci, Safford, Bagdad, Antamina, Cerro Verde de Perú, Prominent Hill de Australia y Highland Valley de Canadá. Esas fueron las que se visitaron y que se analizaron en detalle. Nuestro informe es bastante exhaustivo, son 480 páginas, unos capítulos más interesantes que otros, pero los que nos importan acá van a ser el 3, que les voy a mostrar
la síntesis de resultados en ojalá 2 láminas, y después vamos a pasar un poquito más a los temas de aspectos laborales. Entonces, respecto de qué fue lo que encontramos, porque aquí lo que se miró fue productividad del capital y productividad del trabajo. Estas son medidas de productividad parcial. Entonces, es peligroso de repente atribuirle exclusivamente al factor que se está analizando parcialmente el total de la productividad que estamos mirando. Me explico. Si un trabajador produce 10 toneladas de cobre y otro trabajador produce 20 toneladas de cobre, si yo solamente estoy midiendo cobre por trabajador, puede ser que esté obviando muchas cosas. Entre ellas que quizá uno estaba produciendo con una pala y el otro estaba produciendo con una retroexcavadora. No sé. Pero en términos de capital, lo que uno trata de ver es cuánto tiempo efectivamente están siendo utilizados los activos. Entonces, lo que tenemos en la barra gris es el rango de faenas nacionales, está un poco chico. Lo que tenemos arriba, en la barrita roja, es el máximo internacional. Y en general lo que se observa es que en términos de carguillos, donde estamos peor. El promedio internacional es mejor que la mejor chilena. En términos de transporte, cuánto tiempo los camiones están siendo efectivamente utilizados, del tiempo calendario, lo que nosotros observamos es que la mejor chilena es la mejor del mundo. Y el promedio chileno está un poquito bajo el promedio internacional, pero la brecha es menor. En términos de planta también se observa de que la planta afuera es más utilizada, tanto el promedio como el máximo, y a lo vez no pudimos encontrar un benchmark relevante para las plantas de hidrometalurgia, pero al menos las brechas en Chile son considerables. Estamos hablando de 20 puntos de tiempo calendario porcentuales. Es bastante. En términos de productividad parcial del trabajo, la medida que utilizamos para poder tener una medida no sesgada de productividad, si es que yo tomo toneladas métricas de cobre fino, lo que voy a tener es que la razón lastre mineral, y la pendiente, y el tamaño de las tolvas, en fin, me va a empezar a jugar en contra y me va a sesgar la medida. Bueno, utilicemos material movido. Independiente de lo que usted haga, si usted mueve más material, debería tener que producir más cobre. Y la verdad es que las diferencias son bien grandes. Aquí el promedio nacional se ve bastante afectado debido a que las dos peores, las cuales no sabemos cuáles son, ellas sí saben, porque a ellos se les mandó, a cada empresa se les llegó un reporte específico donde les dijo, mira, está barrita usted, pero nosotros no sabemos. Esto es parte de los acuerdos de confidencialidad que obviamente se tuvieron que firmar. El promedio es 67, la mediana sería 53, entonces al menos sabemos de que esas dos nos secan bastante, pero incluso aunque fuese 53, la mejor chilena requiere 43 horas persona para mover 1000 toneladas de material. El promedio internacional requiere 30. La mejor internacional, 18. Entonces, aún así nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que hay una brecha muy grande dentro de las faenas chilenas. O sea, hay una brecha que cerrar dentro de Chile. Y la segunda es que hay una brecha que cerrar respecto de las mejores internacionales. Parte de eso tiene responsabilidad de la propia empresa, de cómo uno gestiona, de cómo uno se organiza. Otra cosa es la coordinación que yo tengo dentro del país para generar sinergia entre las operaciones, sean o no de la misma compañía. Y finalmente, hay obviamente cosas de regulación. Quizás a mí hay una ley acá que me prohíbe hacer cosas que serían más productivas y que yo miro en Estados Unidos y que sí se pueden hacer. Que sean deseables o no, bueno, pero al menos vimos países que sí tienen leyes quizás un poco más rígidas. Fuimos a Suecia, fuimos a Australia y... Una pregunta, ¿todos dígame. tienen el mismo tipo de procesamiento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque en el fondo se habla de productividad de persona por kilo tonelada, pero es distinto una hidro de... Ahí están todas menos el teniente. Están todas menos el teniente. Y en las que son... No, son todas rasgos abiertos. Y no necesariamente todas son óxidos o sulfuros. Hay un mix ahí. Hay un mix. Sí, hay un mix. Que en el fondo está con... Es material movido. Sí, no es mineral. Exacto. Bueno, tengo que llegar a automatización, así que me voy a apurar. Ahora, ¿qué aspectos pueden afectar? Acá hay más, nuevamente, pistas de qué es lo que podría afectar. Una cosa es que efectivamente en Chile se necesita más apoyo. O sea, no es que el operador, cuando tú lo tienes en el camión, sea peor que un operador australiano, que un operador peruano, que un operador estadounidense. El problema es que realmente necesitamos más gente atrás para que el viejo esté en la máquina operando. Y eso es lo que realmente no importa, que la gente esté donde tiene que estar. Y efectivamente ahí tenemos una cierta inflación de repente en la razón mina-planta en relación a las áreas de apoyo. O sea, de repente acá tenemos como la área de apoyo muy grande en comparación con internacional.
A su vez, esto puede que haya cambiado, probablemente no. ¿No? Consúltame, cuando tú muestras la lámina anterior, uno de los factores que podría influir en ese resultado tiene que ver con el tipo de equipo. Tengo una moto pequeña versus una moto de última generación con una serie de condiciones, obviamente tienen más eficiencia y productividad de lo que estás haciendo para el material movible. Como, perdón. ¿Eso también fue incluido dentro de los patrones de comparación? O sea, la consultora levantó lo que eran todas las máquinas y equipos. La corrección fue, por ejemplo, por la geometría del rajo, por el tamaño de las tolvas, y hay una que se me queda. Bueno, naturalmente la ley está corregida al utilizar material movido. A ver, como moción de orden, les vuelvo a insistir, la idea es que el expositor, que en este caso Joaquín, termine su exposición y al final hacemos las consultas, ya sea por WhatsApp o el papelito, o una cantidad de papelitos que anda ahí, en consideración al tiempo, porque si no, si vamos a estar interrumpiendo a cada rato, va a ser más difícil que logremos acotarnos y cumplir los tiempos que tenemos presupuestados. Se agradece. Sí, pero es que ahí tendríamos que tener un programa un poco más extenso y en consideración a los tiempos que tenemos y también de los que disponen los expositores, se agradece entender la forma y la dinámica con la que vamos a generar este panel. En todo caso, todo lo que está acá es público, está publicado en el informe grande y en particular el capítulo 3, que es el del benchmark. Nos preocupamos de que fuese lo más claro posible y lo más transparente posible, que después no sea como, pero ¿cómo hicieron esto? No, mire, esta cuestión se calculó así, así, son 80 páginas, hay anexo y ahí están todos estos gráficos también en buena parte. Entonces, voy a volar un poco porque me interesa llegar a la automatización y a las partes de recomendaciones que hicimos. Muchas capas jerárquicas. Esto probablemente en Chile teníamos entre 5 y 8 y afuera eran entre 4 y 5. La mayoría tenía 5. Obviamente esto tiene consecuencias. También existen causas. Esto fue una entrevista que se le hicieron a los trabajadores. Muchos dijeron, bueno, hay problemas de dirección y planificación, otros de supervisión directa de tareas, otros de actitud, otros de competencia. Esto es autorreportado. Hay motivos por los cuales la gente dice que estoy improductivo. Algo que surge mucho es la adhesión a los planes de mantenimiento. En el sentido de que en Chile estamos entre un 50 y un 75% de adhesión a los planes, mientras que en el extranjero eso iba entre un 70 y un 100%. Entonces acá de repente es como, ¿lo vamos a mantener? No, siga dándole nomás y ahí seguimos. Otra cosa, y esto es fundamental, es el nivel de la amplitud de control. Esto es la cantidad de personas que yo tengo a cargo. Ahí está el ratio que es operadores mantenedores por supervisor o superintendente de minas. Entonces, en Chile lo que tú ves es que tú tienes menos gente a tu cargo y afuera tienes más. Pero ojo que no es una ley absoluta. La peor de afuera tiene 6,5 personas a cargo, mientras que la mejor de Chile tiene 8,3. Obviamente, mientras más grande esto, yo también estoy confiando más en la autonomía de mis trabajadores y no estoy encima tratando de hacer micromanagement de que, oye, estoy haciéndolo así, estoy haciéndolo así. También se detectó muchas fallas de coordinación y procesos burocráticos, cuando una parte importante, y digo bien importante porque en minería es el sector que tiene más nivel de subcontratación de la economía chilena probablemente, los tiempos de acreditación del personal externo a la faena juegan un rol importante en términos de costo. Y ahí había algunas que se demoraban 75 días, la peor, pero había un plató de 40 días. Entonces lo que hizo Codelco Norte, en Gabriela Mistral, de empezar a ver cómo se puede pilotear un sistema más eficiente, son esfuerzos que ciertamente saludamos. Entonces, eso fue como más o menos lo que encontramos. Pinceladas, resultados, brecha. ¿Qué ocurre en un contexto de cambio tecnológico? Cuando digo cambio tecnológico, digo que para hacer cobre vamos a hacerlo, el proceso va a haber cambios, para hacerlo de una manera, comillas, más eficiente. A su vez, también podría ser que el cambio tecnológico implique que voy a producir bienes que antes no existían. Por ejemplo, antes no teníamos drones, ahora tenemos drones. ¿Cómo regulamos los drones? Es una nueva actividad económica, los bitcoins, etcétera, las criptoactivos o divisas. Y a su vez, ¿qué es la automatización dentro de este cambio tecnológico? Entonces, lo primero es que el cambio tecnológico, que yo ahora en vez de tener una pala tenga algo más sofisticado, no sé, una lixiviación in situ, que le tiro un ácido ahí y la cosa sale cobre solo, bueno, no implica que eso automáticamente vaya a ser adoptado por la faena, sino que voy a necesitar hacer inversiones en capacitación, voy a necesitar hacer un trabajo de gestión del cambio, esto no es llegar y hacer. Y aunque la OCDE en general te dice que sabe que el cambio tecnológico, el cambio técnico, el aumento en productividad son positivos en el agregado de la economía, esto es, todos vamos a estar mejor, pero naturalmente hay gente que paga el ajuste y la pregunta es cómo ese ajuste uno logra gestionarlo, tanto a nivel interno dentro de la empresa como a nivel país.
Y para eso lo que uno tiene son diversos programas de capacitación interna como externa. La automatización es una dimensión del cambio tecnológico y en particular es la que golpea el mercado laboral. La adopción de nuevas tecnologías podría ser de que en vez de que la comisión mande a un economista humano, mande después un Arturito que se pone acá y empieza a hablar y después sirve café, no sé, hace todas las cosas, ¿verdad? Y quizás es más eficiente que yo, no sé. Pero este es un tema mundial, no es un tema chileno. Y a su vez es un tema que le pega a todos los sectores por igual. Lo que nosotros estudiamos fue que, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las ocupaciones en Chile que están más susceptibles de ser automatizadas? ¿Y cómo se mide eso? Bueno, con la Fundación Chile hicimos un trabajo donde vimos lo que era la intensidad de actividades rutinarias. Mientras más rutinaria es mi actividad, un nivel medio o alto, más susceptible soy yo de ser reemplazado por un Arturito, ¿verdad? Entonces, esto en los países más desarrollados, sobre todo en Europa y Estados Unidos, está generando una polarización del empleo, donde hay gente como de alta calificación y de baja calificación que se empieza a distribuir la torta de una manera bastante distinta. Y obviamente si es que uno no alcanza a reconvertirse, pues tiene un mayor riesgo de ser reemplazado. Pero a su vez también sabemos de que en el agregado, en la historia de la humanidad, siempre el cambio tecnológico ha generado ganancias. Pero la pregunta es cómo uno gestiona lo micro, lo intermedio. Y la verdad es que esa polarización todavía, y el todavía está subrayado porque todavía, pero va para allá. No se observa en Chile, pero en Chile el 25% de los trabajadores realizan tareas altamente rutinarias y el 36% medianamente rutinarias. O sea, un 60% estamos hablando de que está ahí con algún nivel de riesgo. Pero ojo que esto no es distinto de la OCDE. En la OCDE estamos hablando que el 58% tiene en promedio este tipo de tareas. Y la verdad es que la minería no está tan alejada de otros sectores. Aquí lo que tenemos en el eje horizontal es participación en el empleo y en el eje vertical el porcentaje de empleo rutinario con potencial de automatización, que sería medio o alto. La minería está en el 50%, pero electricidad y gas también está ahí, administración pública y defensa, estamos un poco más arriba, actividad inmobiliaria es mucho más arriba, y naturalmente hay algunos que son aún más peligrosos en términos de preocupación del gobierno, que tendrías el comercio y otros, que tienen mayor participación en el empleo, pero también tienen un potencial de automatización relativamente alto. Entonces, ¿cómo uno encausa esto? Bueno, claramente hay que encauzarlo con todos los actores. Eso es lo único que uno tiene relativamente claro. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el doble desafío productivo que nosotros tratamos de hacernos cargo en este contexto? Esto era general, no entré en lo específico de automatización en la minería porque son cosas que nosotros no abordamos en nuestro estudio. El primero es cómo uno sube la productividad de las faenas chilenas a la mejor chilena, cómo uno cierra la brecha interna. El segundo es cómo uno sube el promedio nacional al menos al promedio internacional. Y eso también no solamente va a requerir un esfuerzo de las empresas y de los trabajadores, sino también va a requerir un esfuerzo del gobierno, de replantearse un poco cómo hemos operado con la lógica sectorial y a su vez a nivel de las leyes generales. Quizás hay cosas que no están apretando el zapato. Entonces la comisión distinguió entre estas tres cosas. Una cosa son bienes públicos, otra cosa son bienes sectoriales y una última cosa son los bienes privados. Nosotros solamente hacemos recomendaciones a los bienes privados y a los bienes sectoriales, porque entendemos, a algunos organismos públicos les cuesta más de repente entenderlo, pero lo privado o lo que pasa en la empresa es responsabilidad de la empresa y dependerán de ellos cómo se gestiona. A su vez, nosotros solamente podemos hacer recomendaciones al gobierno y el gobierno verá si las acoge o no. Por lo tanto, es ahí donde nos enfocamos. Sin embargo, en minería, y esto fue no nuestra opinión, sino la de todas las personas a las cuales entrevistamos, el grueso de las cosas, en términos de ganancia en productividad, está dentro de la gestión propiamente tal de la empresa, lo que pasa dentro de la organización. Y aquí hay 6 sugerencias, de 14 que tenemos en el informe, sugerencias, no recomendaciones, donde detectamos, miren, las mejores prácticas internacionales, una, lógico, reducir las capas jerárquicas, y esto va acompañado de cambiar la cultura controlista de gestión, que al final del día te va a diluir las responsabilidades, te va a aumentar los costos, y también pensar un poquito en cómo se está utilizando el tiempo de trabajadores y supervisores. En el caso de los supervisores, bueno, si es que, y aquí entra el potencial complementario de la automatización, si es que yo tengo que estar mucho tiempo llenando papeles, documentando trabajo, ¿no es mejor que lo haga un Arturito en ese caso? ¿No es mejor tener al supervisor planificando y supervisando el trabajo? A su vez, mejorar la adhesión y cumplimiento de planes, o sea, se dice, se hace. Instaurar una cultura meritocrática, fomentando la movilidad entre los distintos estamentos de la organización. Y algo que no es menor, que es generar incentivos vinculados a la productividad global de la operación, más que a metas parciales del proceso, que al final del día termina armando cuellos de botella en distintas partes de la mina.
Nuestras recomendaciones, les seleccioné 3 campos de acción. El primero es la seguridad. Gran parte de lo que refiere a cambio tecnológico y potencial de adopción está en la seguridad. Uno no le gustaría meter a los trabajadores en situaciones de riesgo y realmente es bueno que ese reconocimiento, por ejemplo, lo haga un robot. Otras cosas es que también esto nos permite celebrar algunos detalles. Chile está a nivel internacional en términos de accidentabilidad en minería. Lo que pasa es que, claro, a uno le gustaría que eso fuese 0. Y en esa dirección, ciertamente, todo lo que es automatización y cambio tecnológico puede ayudar. En particular, también nos fijamos en lo que refiere a los trabajos en altura, y ahí hay que monitorear todo lo que son el Decreto Supremo de 594 del Ministerio de Salud. ¿Qué ocurre con esto? Se está haciendo un estudio con la superintendencia y ir viendo qué es lo que va pasando para poder adaptar la legislación si fuese necesario. Temas de continuidad operacional, y esto le pega directamente a las leyes. La jornada laboral por minería, ustedes lo saben mucho mejor que yo, clásicamente un 4x4, un 7x7, y según un estudio de la Dirección del Trabajo, esto es valorado positivamente en general. El 85% según ese estudio lo valora positivamente. Y aquí hay un tema de modernización de la Dirección del Trabajo, de cómo nosotros empezamos a darle más celeridad al proceso de aprobación de las jornadas excepcionales. Y a su vez también empezar a confiar un poquito en qué ocurre cuando uno tiene un sindicato fuerte, porque a diferencia de otros sectores de la economía chilena donde yo no tengo unas instituciones relativamente claras, ni sindicatos fuertes, ni empresas fuertes, ni gremios bien organizados, como en el caso de la minería, es mucho más difícil actuar, es mucho más difícil generar una visión de largo plazo. No quiero ejemplificar con otros sectores, pero ciertamente programas como el Programa Nacional de Minería Alta Ley, es difícil pensar que eso se hubiera logrado cuajar como ha cuajado en otros sectores. Entonces, en el caso particular de la continuidad operacional, lo que nosotros sí sugerimos fue que, bueno, la reforma laboral dijo, saque un 4x3, usted lo puede aprobar, dadas ciertas condiciones, sin aprobación de la Dirección del Trabajo. Y bueno, si se puede para un 4x3, estas son los tipos de cosas que a uno le quedan dando vuelta. Bueno, son 4 días de trabajo, 3 descansos. ¿Y por qué no se puede aprobar automáticamente para 4 días de trabajo y 4 días de descanso? O 7x7, si estoy dando más descanso por trabajo. O sea, ese tipo de cosas nos llamaron la atención. Y los pactos de adaptabilidad, que fueron desechados de la reforma, nosotros entendemos de que hay una cierta táctica política y hay cosas del entorno, pero en general lo vemos como algo positivo, porque a diferencia de muchos sectores, acá sí hay capacidad de diálogo entre empresa y sindicato. Respecto al capital humano, y esto es lo último, el capital humano tenemos un doble tema. Ahí están los estudios de fuerza laboral, pero en general lo que se observa son 2 brechas. La primera es cualitativa, es decir, yo estoy formando a las personas en los perfiles que realmente se necesitan. Esta brecha naturalmente se puede acentuar con el cambio técnico. Mientras más rápido cambie, más rápido voy a tener que actualizar los perfiles. Si es que no hay diálogo y no hay constante retroalimentación, difícilmente lo voy a hacer. Y por eso el esfuerzo que se ha hecho en términos del programa ELEVA, que agarra los perfiles, el marco de cualificaciones de la minería, está metido la Corfa, está metido Fundación Chile, está metido el Ministerio de Educación, el Consejo Minero, trata de aunar esto. Y eso también puede ser un ejemplo para otros sectores de la minería, de cómo articula lo público, lo privado, lo educacional, para que todos al final del día ganemos. Y lo cuantitativo, porque en algunas profesiones nos sobra y en algunas otras nos falta. Entonces ahí también hacer el calce educativo de oferta y demanda es algo sumamente importante. Y esas fueron nuestras recomendaciones, de que en el fondo hay que actualizar los perfiles de competencia, con la necesidad de un mundo mucho más automatizado, mucho más digitalizado, hay que aumentar los niveles de capacitación en la industria. La industria en capacitación en minería funciona un poquito mejor que el resto de la economía chilena. En la economía chilena hoy en día se está hablando de hacer una reforma completa al CENSE. No vemos de que en minería eso sea tan necesario, pero al menos está en el ambiente. Entonces, hay 2 brechas que tenemos que cerrar. La primera es la interna respecto a las mejores operaciones chilenas y la externa respecto a las promedio o a las mejores operaciones del resto. Esto va a requerir un esfuerzo público, un esfuerzo sectorial y también un esfuerzo a nivel de las empresas, es decir, a nivel privado. Lo bueno es que este sector está mucho más preparado que otros para poder hacerle frente a los enormes desafíos que tiene y esperamos que así sea, porque cuando a Chile le va bien, es probablemente cuando la minería del cobre le va bien. Muchas gracias.